Bueno, vamos a hablar, ayer hablábamos del debate o de lo que genera el tema del coronavirus, las secuelas, el COVID prolongado. ¿Qué es el COVID prolongado? ¿No? Nosotros como que estamos de este lado, que no somos especialistas, tenemos así como, ¿de qué se trata? ¿Qué significa? Es lo que de alguna manera queremos saber, y por eso vamos a hablar con el doctor Carlos Anesi, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Central, a quien tenemos en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Fernando Costabile, Matías G., Claudia Durán lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Claudia. Bueno, ¿tenemos que hacer diferencias entre secuelas del COVID y el COVID prolongado? Sí, claro, porque en realidad a todo esto se le puede llamar manifestaciones de post-COVID, pero la diferencia que usted marca es importante. Para eso habría que definir lo que es COVID agudo, sí, que es lo que habitualmente se conoce el paciente que tiene la enfermedad. Sí. Y el COVID agudo se definiría como las manifestaciones clínicas, o sea, con síntomas, que es lo que los pacientes refieren, y signos, que es lo que el médico encuentra en el examen físico, que habiendo tenido COVID, se extiende estas manifestaciones o se pueden extender hasta unas 4 semanas desde el inicio de los síntomas de la infección aguda. A eso nosotros le denominamos COVID agudo. Puede durar hasta 4 semanas. Pero las secuelas del post-COVID, eso está cuando el paciente tiene los antecedentes de esta afectación por COVID, que habitualmente está dado por un COVID grave, un COVID severo o un COVID crítico. El paciente en general ha tenido un ingreso hospitalario y cursada su enfermedad, por lo menos en parte, en área crítica, y que va a presentar síntomas derivados de secuelas que son posteriores a un daño estructural de distintos órganos que afecta a COVID. O sea que hay un daño de esos órganos. A eso son las secuelas del post-COVID. En cambio, se determina COVID persistente, o también lo pueden encontrar como long COVID, por el nombre en inglés, que en ese caso es un complejo de síntomas que afecta muchos órganos de pacientes que han tenido confirmado el COVID, o sea que tuvieron su COVID agudo, independientemente de la gravedad, porque hay pacientes que presentan este COVID persistente, pero presentaron como COVID agudo manifestaciones leves o moderadas, también puede ser graves, por supuesto, y que van a permanecer con síntomas pasada esa fase aguda, y que se dice que es pasada las 4 semanas e incluso las 12 semanas de la enfermedad. O sea que persiste durante bastante tiempo. Y tan es así que hay un trabajo científico reciente hecho por los chinos que tomaron a miles de pacientes que habían estado hospitalizados en área crítica, pacientes con COVID severo y COVID crítico, y lo siguieron durante un año. Es el trabajo con mayor cantidad de pacientes y de seguimiento. Y vieron que en ese año un alto porcentaje persistía con manifestaciones clínicas, e incluso alrededor del 50% al año por lo menos presentaba una manifestación clínica. O sea que es bastante frecuente. Claro. Carlos, ese es COVID persistente. Persistente, o también podría llamarse prolongado. Persistente, prolongado, long COVID. O long COVID. De hecho, las denominaciones son variadas. Según las distintas recomendaciones de expertos o de guías clínicas, no se han puesto de acuerdo, no hay universalmente unanimidad para definir estos criterios. Por ejemplo, los británicos con su famoso NICE, el organismo que rige enfermedades y tecnologías sanitarias, tiene una denominación. En Estados Unidos hay otra. Las distintas sociedades acá científicas también, hay ciertas variables, no hay demasiadas diferencias, pero hay diferencias en la temporalidad muchas veces. Carlos, la pregunta es en base a si es una secuela
Claro. El COVID agudo o el COVID prolongado, ¿cuáles pueden ser en el cuerpo las manifestaciones? ¿Cuáles serían esas secuelas que deja? Claro, las secuelas entonces dijimos que era cuando había un impacto en distintos órganos. Entonces, estas secuelas pueden ser de distintos tipos. Pueden haber secuelas en aparato respiratorio, fundamentalmente en pulmón, en enfermedades que nosotros les denominamos fibrosis pulmonar. Sí. La fibrosis pulmonar no es patrimonio solo de COVID, no. Se pueden dar en muchas enfermedades, pero sí en el COVID está demostrado. A nivel cardíaco puede haber una enfermedad del miocardio, o sea, del músculo cardíaco, también del pericardio, o sea, una enfermedad que a veces afecta a todo el corazón. Pueden haber manifestaciones con secuela en otros aparatos, por ejemplo, en sistema nervioso, tanto en sistema nervioso central como en sistema nervioso periférico. Claro. Sí. En general, en este tipo de secuelas es cuando intervienen las distintas especialidades. Claro. Neumonología, cardiología, neurología. ¿Y existen tratamientos para esto? Digo, a ver. La pregunta es muy variada. ¿Estamos hablando de secuelas o de COVID prolongado? Por ejemplo, de secuelas. Dentro de las secuelas, por ejemplo, para bajarlo un poco a la realidad, hay gente que dice que le han pasado más de 3 meses, o sea que podríamos estar hablando de no solo secuelas, sino del COVID prolongado. Han pasado esas más de 12 semanas, sí. Y gente que dice, yo todavía siento pérdida del gusto, como algo, y no siento el mismo gusto que sentía prepandemia. Desde luego, sí. En COVID prolongado, como hay muchísimas manifestaciones y de distinto tipo, respiratorias, cardiovasculares, entonces neurológicas, pero también hay gastrointestinales, síntomas generales, que es uno de los más frecuentes, la fatiga, cansancio, fiebre también. O febrícula, dolores generalizados, musculares, dolores articulares o artralgias. O sea, esos son síntomas sistémicos muy variados e inespecíficos. Tengamos en cuenta también que estos síntomas en el COVID prolongado pueden ser persistentes, sostenidos, o pueden cursar con fluctuaciones o en brotes. No es que permanentemente el paciente tiene dolores. No hay una continuidad en el tiempo, digamos. O cansancio, puede ser claro. En tipo brotes. O sea, puede el paciente estar asintomático y en algunos pasar cierto tiempo asintomático y luego tener dolores, fiebre, febrícula, diarrea, disminución del apetito, o como estaban comentando, disminución del olfato, del gusto. Sí, claro. En general no hay un tratamiento específico para esto. Son tratamientos de la causa y son tratamientos de los síntomas. Claro. En el caso de la pérdida del gusto y del olfato son bastante difícil de resolución. Afortunadamente en el tiempo el paciente va a ir recuperando de a poco, claro. Pero es imposible decirle en determinado tiempo se va a mejorar. Claro. De hecho, la mayoría de los pacientes con disminución del gusto y el olfato mejoran en la etapa aguda, en general. Y hay un porcentaje que persisten, como es lo que estamos comentando. Doctor, surgen distintas cosas, ¿no? Porque usted, de alguna manera, esto es referencia, podríamos decir, al COVID prolongado, porque son síntomas que están dentro de la enfermedad y que persisten con el tiempo. Sí. Pero sucede otra cosa. Primero hay que decir que, por ejemplo, haciendo hincapié en el tema de la vacunación, el otro día veía una información que indicaba que, por ejemplo, en Estados Unidos estaban un poco alarmados porque entendían que era necesaria la vacunación en los niños, porque los chicos que habían tenido coronavirus tenían COVID prolongado, es decir, que seguían con los síntomas durante mucho tiempo, ¿sí? Además, en una edad en donde se entiende que los casos son menos graves, son más leves, y decían, más allá de eso es necesario porque ellos habían advertido esa situación. Sí. Que eso está claro. Pero digo, y yendo a las consecuencias, a lo que sucede después, digo, porque uno entiende, bueno, te puede quedar esa situación del COVID prolongado con ciertos síntomas, pero también hay consecuencias, digo, porque se hablaba de lagunas mentales, que eran parte de cosas comunes que sucedían a personas que habían padecido el coronavirus, y otras cosas que, en definitiva, no tienen relación directa con la enfermedad, no son síntomas, o no tienen una afección directa, pero que en nuestro organismo han hecho estragos en algunas de las personas que han tenido coronavirus. ¿Qué se sabe de eso? Sí, en general todo esto está en estudio. De hecho, la causa
o la explicación del COVID prolongado, hay hipótesis de cuál sería lo que nosotros denominamos la etiopatogenia, cuál es lo que causa esto. Hay 3 teorías que probablemente hay parte de verdad en las 3, pero todavía con certeza no se sabe. O sea, podríamos decir que si todavía el mundo no se ha puesto de acuerdo en la definición, todavía, es porque todavía estamos en estudio. Un dato importante que usted comentó es en los niños, porque parecía que los niños no tuvieran. Hay también una estadística de los británicos, que son bastante prolijos en el Reino Unido para hacer estadísticas, y mencionaron de que alrededor del 1.5% de la población inglesa, cercano al 1.000.000 de habitantes, tenían COVID prolongado, y de esos había alrededor de 35.000 niños entre los 12 y 16 años, o sea, que no, por supuesto que la edad prevalente es en los adultos, pero eso no significa que en los niños también pueden tener COVID prolongado. Y con respecto a lo que más costaría tratar, y con una indicación un poco más específica, ya es en las secuelas de COVID. O sea, en pacientes que tiene fibrosis pulmonar se han intentado distintos tratamientos. Algunos de ellos se les parecen al tratamiento de la fibrosis pulmonar de otras causas. Hay una entidad que es la fibrosis pulmonar idiopática, que no se conoce la causa, y se han intentado tratamientos que se llaman con medicamentos antifibróticos, o algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoidea, que puede cursar con fibrosis pulmonar, y que también se dan estos medicamentos. Se han intentado con respuestas variables estos medicamentos antifibróticos en el tratamiento de la fibrosis pulmonar. Y después es el seguimiento e ir evaluando la evolución de los distintos sistemas, por ejemplo, a nivel neurológico o a nivel cardíaco. Hay tratamientos que se intentan para estas afecciones. Para el COVID prolongado, para decir, un medicamento para evitar este complejo sintomático, no lo hay. Es un poco específico de cada síntoma, y tratando el síntoma y no la causa, ¿no? Esa sería un poco la explicación y la diferencia entre lo que es el COVID prolongado y las secuelas del COVID. Y creo que valía la aclaración que decía usted recién, doctor, esto de hay cosas que están en constante estudio, ¿no? Porque el COVID nos vino a sorprender a todos. Digo, en esto de cuando se habla de las secuelas, todo está en estudio, lo decía usted, porque uno entiende que alguien que tuvo COVID, si presenta alguna situación específica en su salud, puede ser consecuencia de, pero bueno, se tiene que estudiar también, ¿no? Y en ese caso tiene que haber otros casos que coincidan. Digo, es una etapa en la cual todo el tiempo nosotros aprendemos, y más ustedes que son los profesionales. Sí, por supuesto. De hecho, el COVID prolongado, la importancia además es el impacto que tiene en la sociedad por una cuestión de aumento en lo asistencial, pero también tiene que ver con una disminución en la productividad de cada persona y con un impacto sobre pérdidas económicas. De ahí que podríamos decir que este COVID prolongado es realmente un desafío médico moderno, porque ha llevado a tener un impacto, y con los millones de personas que han tenido COVID, si un porcentaje importante tiene este COVID prolongado, el impacto sanitario también es sumamente importante. De ahí que las recomendaciones son, cuando un paciente ha tenido un COVID, quizás no un COVID leve o que lo ha cursado casi asintomático, porque el paciente reanuda las actividades rápidamente, y a veces estos pacientes no quedan con este COVID prolongado, aunque comentamos que es independientemente también de la gravedad del COVID agudo, si persiste es independiente si persiste con este COVID prolongado, pero es conveniente la consulta con su médico, con un médico clínico, entre las 8 y las 12 semanas de haber terminado esta fase aguda, para tener control. Y hacer como un chequeo. El médico es el que va a definir si se queda solo con esa consulta clínica, o si, dependiendo de los resultados de esa evaluación clínica, si necesita algún tipo de examen complementario o la derivación a alguno de los especialistas que comentamos anteriormente.
neumonólogo, cardiólogo, neurólogo. Tal cual. Pero un poco las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Medicina, donde nuclea a nuestra especialidad, a los clínicos, a los internistas, es esto, tomar como eje al clínico y que luego va a ser el encargado de, después de esa evaluación clínica, definir si queda solamente con esto el paciente o con algún otro estudio. Esto tiene que ver también porque no hay una receta mágica que después de pasado un COVID, el paciente tiene que someterse a un chequeo ya estandarizado y pasarlo por distintos exámenes, que lo cual hace que el paciente tenga una carga de ansiedad importante, tenga un costo para el paciente o para las aseguradoras de salud o para la salud pública. Entonces hay que ser también, esto me parece como mensaje bastante medido, y confiar en su médico de cabecera o en el clínico para que oriente posterior al pasar el COVID agudo. Tal cual. Doctor, muchísimas gracias por la charla. Queríamos hablar un poquito de este tema y bueno, le agradecemos que se haya tomado estos minutos también para compartir estos conocimientos con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y por informar, que me parece que es un rol importante que cumplen ustedes en la sociedad ante tanta incertidumbre. Los comunicadores tienen un rol fundamental, así que les agradezco yo, por supuesto. Un abrazo grande, doctor. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós. Doctor Carlos Anesi, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Central, hablando con nosotros sobre las diferencias que hay entre las secuelas del COVID, el COVID prolongado y el COVID agudo. El COVID agudo, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Esta diferenciación que hace para tener en claro que por ahí no todo es culpa del COVID. No hay que echarle siempre, a ver, tengo un trastorno de sueño, no dormí bien una noche, es el COVID. No, tenés preocupaciones. Hay preocupaciones, por eso no me alcanza la plata, es el COVID. Todos le echamos la culpa al COVID. Qué bueno.